Volvemos con más información. Está por acá el doctor Gerardo Guerra, como lo hemos estado anunciando, es decir, cuáles son el tipo de lesiones ortopédicas más comunes que atiende en su práctica los ortopedistas. Y vaya, en cuanto a deporte, en cuanto a hábitos, en cuanto a la forma en que nos cuidamos se refiere. Doctor, bienvenido, buenos días. Bienvenido, Luis Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, gusto saludarte. ¿Cuánto tienes Igualmente. tú de ortopedista? Tengo 4 años ya de ortopedista y 2 años de subespecialista. Tu especialista, a ver, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué tipo de dolores más comunes tenemos? Las lesiones más frecuentes dependen mucho del rango de edad, pero generalmente en pacientes jóvenes, deportistas, los esguinces de tobillo es una lesión muy frecuente. Las lesiones musculares, los desgarros, las lesiones de menisco en la rodilla, son prácticamente lo más frecuente. Lesiones ligamentarias, lesiones de ligamentos cruzados. En pacientes adultos también se pueden presentar, ya son lesiones degenerativas, desgaste articular, artrosis, lesiones del manguito rotador en el hombro. Depende mucho el rango de edad y depende también el deporte que se practique. El deporte te va desgastando, ¿no? Dependiendo del deporte. Todo deporte va desgastando también las articulaciones, los huesos, obvio. Así es. Obviamente hay que hacerlo hay que hacer una Claro, buena rutina de dependiendo de qué calentamiento, decir. etcétera, para prevenir. No es una regla que el hecho de hacer ejercicio te vaya a Exacto, provocar una lesión. Si se hace correctamente, se pueden evitar lesiones. lesiones. La rodilla es lo más común, es lo que más la gente escuchamos, ¿no? De la gente. ¿Se puede S- decir o no? Sí, claro, la verdad es que, como te decía, los Sí. esguinces de tobillo es algo muy frecuente, es prácticamente la lesión más atendida, la lesión ortopédica más atendida en urgencias. Pero fuera de ahí, la rodilla y el hombro son las lesiones, son las articulaciones que más se lesionan. ¿Desde qué edad empiezan este Eh, tipo de... Pues te podría decir que el rango de edad es muy amplio. Desde niños, por ejemplo, que Mm. desde pequeños se están preparando para una carrera deportiva profesional o amateur, ya existen lesiones que obviamente ahí el tratamiento es un poco más complejo porque hay que cuidar a los niños porque tienen la presencia del cartílago de crecimiento. Pero desde niños pequeños hasta adultos, 60, 65 años, es frecuente. ¿Por qué tenemos que ir contigo y no automedicarnos? Es decir, porque de repente es, ¿no? Ay, me lesioné, tómate esto para el dolor, ¿no? La clásica. Es decir, no hay que acudir. ¿Cuándo acudir con el ortopedista? Bueno, es importante acudir, por ejemplo, cuando hay una limitación para, por ejemplo, mover una articulación, para poder poner apoyo en la pierna, para poder mover el brazo y sobre todo lo más importante es para prevenir una lesión más grande. El hecho de que haya una molestia que nos pueda permitir todavía hacer nuestras actividades no quiere decir que no haya una lesión. Entonces, por eso es importante. Y obviamente esa lesión, si es pequeña, con el tiempo se puede ir agravando. Tienes la técnica, bueno, o la cirugía articular, es decir, ¿de qué se trata esta? Bueno, sí, como tú bien dices, soy subespecialista en cirugía articular, que prácticamente somos los ortopedistas que nos subespecializamos en tratar las lesiones de las articulaciones. Ujú. Obviamente en cirugías un poquito más complejas o cirugías también mínimamente invasivas, ¿no? Con ya algunas tecnologías que son más complejas. Pues se aplica esta cirugía articular para todo lo que tiene que ver al sistema de articulaciones. Sí, se aplica, Todo. por ejemplo, para ¿Qué hombros, se consiste? Ajá. aplica para cadera, se aplica para rodilla, se aplica para tobillo también, incluso codo. Obviamente se necesitan aparatos, instrumentos mucho más pequeños, pero también se pueden hacer en esas articulaciones, inclusive muñeca, dedos, también se puede. Para todo eso aplica Así es. con recuperaciones, por ejemplo, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Pues la ventaja de la cirugía poco invasiva, de la cirugía artroscópica o técnicas mínimamente invasivas es que prácticamente en 2, 3 semanas, tal vez 4, depende de lo que se realice en esa cirugía, em,
pues es más o menos el tiempo que lleva a comenzar una vida otra vez rutinaria normal. Esta es técnica no invasiva, ¿verdad? Hay que decirlo entonces, Así la es. articular. Es decir, que tiene mucho más, que es parte también de aprovechar los avances tecnológicos, que no tiene que, antes era todo bisturí. Exactamente, antes eran incisiones grandes, ahora pues bueno, con técnicas artroscópicas, que lo que se maneja es un lente pequeño e instrumentos muy finos, donde por pequeñas incisiones, prácticamente menos de 1 centímetro, por ahí se pueden tratar muchas lesiones, desde una lesión pequeña de menisco hasta un desgarro complejo del menisco, hasta una reconstrucción ligamentaria, ¿no? Y en el tema de la tecnología también se puede contraponer con una prótesis de rodilla, por ejemplo, una prótesis de cadera, donde ya también hay mucha tecnología, algunos sistemas de navegadores que nos ayudan a ser más precisos con los cortes para poner una prótesis. ¿Qué factores recomiendas para una cirugía al paciente? Es decir, ¿qué factores le recomiendas que aplique o considerar? Vaya, antes de o después, o sobre todo antes, ¿no? Lo que yo siempre les comento a mis pacientes es, yo siempre individualizo los tratamientos. Nunca puedo tratar de seguir una receta porque Ujú. no funciona así la medicina. Siempre hay que siempre tratar al paciente individualizadamente. Depende de las enfermedades que tenga, si es diabético, si es hipertenso. En diabetes, por ejemplo, hacer una incisión grande no me conviene mucho porque cerrar la piel puede ser complejo, entonces ahí nos sirven mucho técnicas poco invasivas. eh, Inclusive las creencias del paciente, siempre hay que individualizar al paciente. Obviamente yo trato de recomendarles la cirugía o el tratamiento que sea lo mejor y lo más conveniente para ellos, pero siempre me gusta platicarlo bien con el paciente y tratar de que tomemos una decisión entre los dos y no solo sea una decisión mía. ¿Qué recomendaciones le das para no lesionarse a los que nos están escuchando? Pues lo primordial es uno, no sé, uno calentar por lo menos 10 minutos antes del ejercicio, Uy, uy, uy. ¿10 o 5 10? 10 de preferencia. 10 minutos antes, igual estirar 10 minutos después de hacer ejercicio. Tratar de no ser ese deportista que solo va a los fines de semana, sino tratar de ser Ya. algo más regular. Y pues como te decía anteriormente, atenderse a tiempo, ¿no? Si hay una pequeña molestia, una lesión, no irlo dejando poco a poco, no irlo dejando, ¿Tú ¿no? cuántos días a la semana recomiendas que hagamos ejercicio? Por lo menos, Porque también fortalece el ejercicio, ojo, las articulaciones y los huesos, ¿no? ¿Estamos de claro, acuerdo? A ver, claro, el ejercicio constante te fortalece y te rehabilita. exactamente. De hecho, sí, el hacer ejercicio también va haciendo cierta elongación Sí. de los músculos, de los ligamentos, de los tendones para evitar lesiones. Y pues también, como tú bien dices, el hacer ejercicio, eso hace que también se vayan calcificando mejor los huesos. ¿Cuántos días a la semana? Por lo menos 3. Lo Por, ideal es entre 3 y 5 días. ojo, por lo menos 3, ahorita que estábamos tocando el tema de la obesidad. ¿Qué te distingue a ti de las otras clínicas? Por Bu- ejemplo, ¿por qué ir contigo? Bueno, principalmente la atención calidez, obviamente el conocimiento, la experiencia de técnicas poco invasivas, de nuevas tecnologías, eh, y pues obviamente una atención completamente respetuosa, ¿no? Para el paciente. ¿Dónde estás? ¿Cómo te pueden encontrar? Estoy en Prados del Centenario, en Edel Castellanos 43. Ahí está el consultorio. En mis redes sociales, en Instagram estoy como Guerradoc. En Facebook me pueden encontrar como Doctor Gerardo Guerra Jiménez, diagonal ortopedia. En el teléfono 662-217-4872, ahí pueden reservar una cita. ¿Puedes repetir el 66? 66-22 Ujú. 17-48-72. ¿Es celular? No, Es su oficina, sí, 17 48 662-217-48-72. 72. Guerra Doc en Instagram y doctor Gerardo Gerardo Guerra Guerra Jiménez Gerardo eh, Guerra Jiménez en Facebook. en Facebook, así es. Gracias, doctor, muy interesante. Muchas gracias, Hoy Alberto. aprendimos mucho de ortopedia también. Gracias. Gracias a ti. Hay que tenerlo muy en cuenta y no basarse en Google, en Google o en YouTube, por favor. O me lo dijo, me llegó un WhatsApp. Eso tiene costos muy, pero muy lamentables cuando, o automedicarse, o, ay, tómate esta pastilla para dormir. Aguas.